Con razón dice la palabra de Dios que es bueno alabarle, ¿no? Realmente es bueno alabar al Señor, ¿no lo creen? Exaltar su nombre, lo ponemos a Dios en el lugar que corresponde en nuestra mente y corazón, y nosotros nos ponemos en el lugar que nos corresponde. Es bueno alabar al Señor. Así como es bueno alabarle, es bueno obedecerle, es bueno vivir para Él. Qué tristeza es cuando un hijo es desobediente. Los que ya somos padres, y cuando vemos que uno de nuestros hijos es rebelde, dice la Biblia, contumaz. Cuando un hijo es rebelde y no nos hace caso y hace todo lo contrario a lo que nosotros les indicamos, qué tristeza, ¿no? Es lo más triste que puede haber, que un padre vea a sus hijos rebelarse contra su autoridad, porque la autoridad del padre le hace bien al hijo. Y es lo que a veces un hijo rebelde no sabe ver, no puede lograr ver que la autoridad de su padre le va a hacer bien. Y eso es muy triste. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Dios no quiere tener hijos rebeldes, pero sucede el caso. Y hoy vamos a estudiar el libro de Hebreos, porque aquí en el libro de Hebreos, en esta fracción que está en el capítulo 10, Hebreos 10, vamos a estudiar algunas partes interesantes de este libro. Este versículo en especial que vamos hoy a estudiar y espero a memorizar, es muy interesante, muy importante. ¿Saben ustedes? No sé si lo sabían, pero hay escritores de la palabra de Dios, escritores bíblicos que son duros, que son muy fuertes, muy recios a la hora de escribir. Por ejemplo, Juan, cuando tú ves al discípulo amado, ¿no? Discípulo amado, el discípulo del amor, pero ves sus cartas o su evangelio, dices, es duro. Primera de Juan da en la cabeza. Bueno, cuando pensamos en escritores fuertes que hablan las cosas como son, tenemos que irnos a Hebreos. Hebreos es uno de esos escritores que es de los más duros, que tratan al pecado con más dureza que cualquier otro. ¿Por qué? Porque Hebreos le habla a una iglesia, le habla a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal. Le habla a creyentes que están dejando la fe, que están dejando la gracia. Eso es el peor pecado que puede existir. El peor pecado de todos. No me digan adulterio, fornicación, homosexualidad que nos da tanta. No, el pecado más grave de todos es no creer en Cristo. Es dejar el señorío de Cristo a un lado. Y el escritor de Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta quién fue, no lo sabemos, le habla a la iglesia, a una iglesia que estaba comenzando a dejar la gracia, que estaba comenzando a rebelarse contra la gracia de Dios. La línea de pensamiento que tiene el escritor de Hebreos es que Jesús, lo que ofrece Cristo, es superior a la ley. Y el mismo Cristo es superior a todo lo que el Antiguo Testamento representa. Es mayor a Moisés, es mayor que Abraham. O sea, cualquier figura mayor que era venerada por los judíos, Cristo es superior a todo. Si ustedes leen el libro de Hebreos, el tema de Hebreos es Cristo es superior. Él es superior a la ley, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham. Ahora, vean lo que dice el versículo 28. 10:28. Dice, el que viola la ley de Moisés. ¿Sí están todos ya ahí en Hebreos 10? Ya les había dicho Hebreos 10, ¿verdad? Ahora el versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Fíjense, por faltar a la ley de Moisés, ¿qué ameritaba? Muerte. Ahora vean, ese es el pensamiento que trae el escritor de Hebreos. Si la ley es inferior a Cristo y el que desobedece la ley merece la muerte, ahora vean el versículo 39. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que? Y vienen algunos pecados que cometen los creyentes. El 29. El 29, sí.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? Si aquel que ofende, que desobedece en el antiguo pacto merece la muerte, vean cómo comienza Hebreos, el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo les parece a ustedes que merece el que peca contra Cristo? Esa es la línea de pensamiento que trae el escritor de Hebreos. ¿Quieren ver lo que dice Deuteronomio 17 para que vean que sí es cierto eso de que el pecador merece la muerte? Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 7. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, repito, ¿verdad? Y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y esto es lo que tiene en mente el escritor de Hebreos cuando dice lo que sigue, ¿no? Si por ofender en la ley eran merecedores de la muerte, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? Y ahora nos va a decir lo que sigue. Ahorita lo vamos a estudiar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece? Su razonamiento es el siguiente, ¿no? La iglesia siempre había sufrido persecución hasta esta fecha. Desde que inició hasta esta época en la que fue escrito el libro de Hebreos, la iglesia siempre había sido perseguida. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, entre más la perseguían, más crecía. Los creyentes, cuando eran perseguidos, demostraban más su amor a Dios y compartían a Jesucristo. La iglesia perseguida crecía, se hacía más fuerte, más eficaz en el cumplimiento de la visión divina. Sin embargo, el pecado de los creyentes dentro de la iglesia estaba siendo un cáncer que estaba debilitando a la iglesia misma. La iglesia puede soportar la tribulación, bien, pero la iglesia no puede soportar el pecado dentro de sus filas. El pecado contra sus más grandes valores cristianos destruyen a la iglesia. La iglesia puede soportar la persecución, pero no la infidelidad de sus miembros. La iglesia no podía permitir apostasía dentro de sus miembros. Sus miembros debían ser fieles a Dios o dejar de ser miembros. Ese era el pensamiento de este escritor de Hebreos. O eres o no eres. Si no eres, vete. Radical. Y esa era una necesidad para que la verdadera iglesia pudiera sobrevivir. Y yo creo que es lo mismo el día de hoy. Para que la iglesia sobreviva necesita que sus miembros sean fieles al Señor. La mayor traba de la iglesia no es la persecución. No nos equivoquemos. Muchos pastores hoy en día pelean porque si no los gobiernos nos van a perseguir y no nos van a dejar predicar con libertad. Y por eso hacen tratos con el gobierno, por ese miedo. No debemos tener miedo a la persecución, aunque sea algo terrible, porque la persecución nos podría hacer más fuertes. La iglesia, hermanos, su mayor traba de la iglesia no es la persecución, sino la vida insatisfactoria desde el punto de vista de la fe de sus miembros. Esa es la verdadera cosa que nos debilita.
Por eso viene esta advertencia solemne del escritor de Hebreos en los versículos 26 y 27. Vean lo que dice: porque si alguno peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice aquí, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Puede haber dentro de la iglesia gente que se diga cristiana, pero que realmente sean adversarios de Dios. Los adversarios. Y los adversarios del Señor, aquellos que no caminan en su voluntad, ¿qué les espera? Dice, deben tener una expectación, o sea, esperar algo, ¿no? ¿Qué significa expectación? Esperar algo. ¿Qué es lo que deberían esperar aquellos que no obedecen al Señor? Fuego, una expectación de fuego, de hervor de fuego, expectación de juicio sobre su vida. Y no estar tan cómodos pensando que todo está bien. El versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, fíjense, el escritor de Hebreos dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, yo daré el pago. El pago no lo da aquel no, yo no mando a nadie, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El juicio comienza, ¿dónde? En la casa de Dios. Ahí comienza el juicio de Dios, en la casa de Dios. ¿Y qué dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si andamos bien, podemos estar en paz, como ya estudiamos en otras ocasiones. Pero si andamos en desobediencia, deberíamos de traer una expectación de juicio y de fuego. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces el escritor de Hebreos nos alerta para no pecar contra el Señor en ese pecado que es el que cometen los creyentes. Qué increíble, ¿no? Que los creyentes pequemos contra Dios de una manera tan flagrante, porque dice, lo que dice el 26, porque si alguno peca, ¿qué? Voluntariamente. Los creyentes, ¿cómo pecamos? Voluntariamente, porque ya sabemos, no hay ignorancia, hay rebeldía. ¿Y qué es más castigada, la ignorancia o la rebeldía? Entonces, según el pensamiento de este escritor, dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecen aquellos creyentes que pecan así contra Dios? Vamos a ver eso. Los tres pecados que tenemos en el versículo 29. A lo mejor es la bocina o algo. Si no, hay que desconectar una y ver qué pasa. Ok, ¿listos? El versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el qué? ¿Cuál es el primer pecado que los creyentes pueden cometer? Fíjense, estamos hablando aquí no de no creyentes, estamos hablando de creyentes. Creyentes que pisotean el nombre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Pues pisotean al Hijo de Dios. Creyentes que pisotean al Hijo de Dios. Que un creyente pisotea al Hijo de Dios cuando debería honrarlo, debería valorarlo. ¿No les parece una contradicción? Alguien que conoce al Hijo de Dios en su vida, que debería honrarlo y valorarlo, lo pisotea. ¿Cuánto mayor castigo pensáis ustedes? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece aquel que pisotea al Hijo de Dios? No me digan. Espero que estén pensando en el peor de los castigos. El peor de los castigos lo merece aquel que pisotea al Hijo de Dios. Y esta pregunta nos la hace el escritor de Hebreos como para que reflexionemos. Ustedes, ¿cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que pisoteamos? Aquello que no tiene valor, aquello que no vale, ¿no? Si no vale, lo pisas. Si vale, lo levantas. Si vale, tienes cuidado. Hay gente que no quiere pisar ni sus alfombras porque le costaron mucho, ¿no? Entonces se quitan hasta los zapatos y andan con... Es muy costoso. No lo vas a estar pisando, no lo cuidas. Pisoteas aquello que no vale.
Aquellos que consideran que el Hijo de Dios no tiene valor son los que lo pisotean, aquellos que lo consideran sin valor. ¿Cómo es que podemos pisotear a Jesús? No dándole el valor y el honor que merece, por ser simplemente el Hijo de Dios. Aquí no estamos hablando de sus obras, eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente porque Él es el Hijo de Dios. Simplemente por eso merece honra. ¿Qué nos dice Filipenses? Que acabamos de leer hace un rato, pero no llegamos a ese versículo. Que algún día toda rodilla se doblará y confesará a Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Y los que ahora no lo reconocen, algún día doblarán su rodilla delante del Señor. ¿Qué nos dice Mateo 10:32? Jesús le está diciendo a sus seguidores, discípulos, cuando los envió a predicar. Y les dijo que iban a tener persecución, que iba a haber gente que los iba a intentar matar, que les iba a hacer daño por predicar. Pero les dijo la siguiente cosa: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Y nosotros qué hacemos cuando pisoteamos el nombre del Señor? Es cuando no lo confesamos, lo negamos. Y una cosa es que podemos confesarlo con nuestras palabras, pero negarlo con nuestros hechos, que es peor. En Mateo 17:5, el Señor Jesús estaba enseñando, estaba en el monte de la transfiguración. Jesús subió al monte a orar y dice que subió con 3 de sus discípulos. Y cuando estaba ahí con sus 3 discípulos y Jesús orando, dice que fue transfigurado, que su ropa se puso resplandeciente y blanca, pura, y entonces se le aparecieron 2 personajes del Antiguo Testamento, Elías y Moisés. Y entonces vino una voz del cielo, fíjense, una voz del cielo. Nosotros hoy necesitaríamos que viniera una voz del cielo, pero no, porque tenemos la palabra. Dios nos va a enviar una voz del cielo porque tenemos la palabra. Estos personajes que vieron esa manifestación, dice que cuando iban bajando del monte, el Señor Jesús les dijo: no le digan a nadie hasta después que yo resucite. Y después de que Jesús resucitó, lo divulgaron y está escrito en los evangelios. Ya no tiene que venir una voz del cielo, tenemos la palabra profética más segura. Pero vino una voz del cielo y le dijo: este es mi Hijo amado. Necesitaríamos una voz así, hermanos, que nos hiciera temblar. Una voz del cielo como trueno, que te hiciera tener miedo. ¿Necesitas eso? Los israelitas escucharon la voz de Dios como trueno y tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: no, habla tú con Dios. Esto es terrible. Vamos a morir si escuchamos a Dios. Escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios que te diga: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él óiganlo, a Él escúchenlo? Esto lo escucharon los discípulos. Y yo creo que fue un impacto para sus vidas. A Él escúchalo. Él merece que lo escuches. Él merece que lo aprecies, que lo valores. Él es el Señor. ¿Cómo vas a pisotear al Hijo de Dios? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. No, pero es que mis emociones, mis necesidades son una voz más fuerte en mis oídos. Tienes que negarte a ti mismo y oírlo más a Él. Así es como lo valoras y lo aprecias. En Mateo 21, el Señor Jesús estaba dando una parábola. Mateo 21. Y estaba hablando de unos labradores malvados. ¿Qué sucedió con estos labradores? Se les arrendó una viña. ¿Se acuerdan? Y el amo, el señor de la viña, se fue y dejó la viña arrendada. O sea, quiere decir, estos hombres iban a trabajar la viña y de la cosecha le iban a dar su parte de las ganancias al amo, al dueño del terreno. ¿Es lo lógico? ¿Es lo correcto? Él los dejó trabajando en su viña y se fue. Y entonces cuando él envió a sus siervos para que le dieran sus ganancias, ¿qué sucede? A unos los golpearon,
y a otros los apedrearon y no les dieron nada. Después de enviar a algunas personas, a algunos siervos, el padre de familia pensó. Fíjense lo que pensó el padre. El padre dijo, enviaré a mi hijo. A lo mejor a él sí lo respetan. Lo envió y lo mataron. No respetaron al hijo de Dios. El hijo de Dios necesita ser respetado, valorado, no pisoteado. Este es un pecado de los creyentes. Dice Lucas 7. Este es un relato que me da mucho coraje de repente. Porque tenemos a un fariseo, Simón el fariseo, que invita a Jesús a su casa a comer. Cuando llega Jesús, lo pasa y lo sienta. Lo pasa y lo sienta y le sirve la comida. Entra una mujer, comienza a llorar sobre los pies de Jesús, a secar con sus cabellos. Agarra un alabastro de perfume y lo rompe y perfuma los pies de Jesús. Y cuando los fariseos comienzan a criticar la acción de esta mujer, le dicen, si Jesús supiera quién es esta, que es una pecadora, gracias Pablo, no dejaría que ni le tocaran los pies. Jesús le dijo, a ver Simón, te voy a decir una parábola. Habían dos personas que debían dinero, una debía más, otro debía menos. A los dos se les perdonó. ¿Quién ama más? Y dijo el fariseo Simón, pues al que se le perdonó más, ese ama más. Y dijo Jesús, bien has contestado. A esta mujer se le perdonó mucho y ama mucho. A ti, como consideras que no se te perdonó nada, no amas, no sabes amar. Entré a tu casa y no me diste beso. Es una costumbre de hospitalidad básica. No me diste beso y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Llega a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Hospitalidad básica. Esta mujer regó su perfume sobre mis pies. No me lavaste los pies. Hospitalidad básica. No mandaste ni siquiera al más bajo de tus siervos a lavarme los pies. Y esta mujer me los está lavando con sus lágrimas. Amó mucho, se le perdonó mucho, ama mucho. Al que se le perdona poco, poco ama. Al grado de que pisotea al Hijo de Dios. Pecado grave. Jesús, el Hijo de Dios, es el Creador, es el Señor, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, es el que era, el que es y el que ha de venir. Es el tema de la profecía y el cumplimiento de la profecía. No puedes simplemente menospreciarlo. Es el Hijo de Dios. Él merecería tu admiración, merecería tu amor, tu entrega y tu rendición total, simplemente porque es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo menosprecias? Lo menosprecias cuando no lo conviertes en el Señor de tu vida. Cuando tú eres el Señor de tu vida, estás menospreciando, estás pisoteando al Hijo de Dios. Él debería ser el Señor. Lo menosprecias cuando no lo confiesas, cuando no lo predicas. Y lo menosprecias cuando no lo amas por sobre todas las cosas. Entonces, la primera exhortación del escritor de Hebreos para nosotros es: no pisotees al Hijo de Dios. Deberías de vivir para honrarlo y amarlo, no pisotearlo. ¿Ok? Vamos a ver el segundo. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el qué? ¿El que qué? Dice,
el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado. Se supone que si eres creyente, fuiste santificado con la sangre del pacto. No deberías de tenerla por inmunda, sino apreciarla. ¿Qué significa tener por inmundo? Tener por inmundo significa tenerla por común, tenerla como algo común, algo de siempre, algo de diario. Eso es tenerla por inmundo, o sea, considerarla como algo común cuando la sangre de Cristo no es nada común. Deberíamos de considerar la sangre de Cristo como el santo grial, ¿no? Como lo más buscado, como lo más apreciado. Porque ¿dónde íbamos a encontrar a un hombre inocente que diera su vida por nosotros? ¿En dónde? Pues ese hombre inocente derramó su sangre. Su sangre es preciosa. Su sangre es el único medio para nuestra salvación. Porque es la sangre del Hijo de Dios que vivió en esta tierra sin pecado y se ofreció por nuestra salvación. No podemos considerar la sangre de Cristo como inmunda, es la sangre del pacto, la sangre del pacto. Dios siempre quiso infundir en su pueblo, desde el Antiguo Testamento, un respeto muy grande por la sangre, ¿no? Porque la sangre representaba la vida. Aún en los animales, no comerás sangre, la derramarás, porque la sangre representa la vida. Y Dios quiso infundir desde el principio ese respeto por la sangre. Hermanos, la sangre de los animalitos inocentes fue derramada en el Antiguo Testamento para santificar lo que debía ser sagrado, dedicado, y para redimir lo que estaba contaminado. La sangre del Antiguo Pacto. Bueno, la sangre en el Nuevo Pacto, hermanos. Si la sangre en el Antiguo Pacto, la sangre de animalitos, servía para cubrir los pecados, para reconciliarnos con Dios, pero no era perfecta. La sangre de Cristo nos limpia de una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Es la sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que ya no tienes que estar presentando animalitos a cada rato. Que ya no tienes que estar viniendo continuamente a presentar sacrificios por el pecado. Que si crees en Cristo tienes el perdón de todos tus pecados. Ese es el nuevo pacto. Y lo selló, ese nuevo pacto lo selló la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no puede ser común, no puede ser tratada como común. Nosotros fuimos santificados por esa sangre, dice aquí, ¿no? Fuimos santificados, o sea, ¿qué quiere decir eso? Fuimos hechos santos delante de Dios. Dios nos ve santos, perfectos, totalmente dedicados, apartados para Él. Así nos ve Dios, es una obra de gracia. Cuando estemos delante de su presencia, como dijimos la semana pasada, que vamos a estar delante de su presencia, de ese juez tremendo, Él nos va a ver a través de los ojos de la gracia. Nos va a ver santos, inmaculados, perfectos para estar en delante de su presencia. ¿Por qué? Por los méritos de Jesús, por esa sangre derramada en la cruz, por eso. ¿Qué debería de provocar ese hecho? Aquí sí estamos hablando de la obra de Cristo. ¿Qué debería de provocar ese hecho en nosotros? Una dedicación total, hermanos. Porque si la cruz de Cristo no nos mueve a dedicarnos completamente a Él, yo no sé qué pueda hacerlo. No hay nada que lo pueda hacer. Lo que arrebata nuestro corazón para amar y seguir y servir a Dios es la sangre derramada, es la cruz del Calvario. Pero si la tienes por común, ¿qué sucede? No pasa nada. Entonces, si tú la tienes por común, vas a despreciar, a no apreciar el sacrificio de la cruz. Vas a pensar que no fue la gran cosa. ¿No fue la gran cosa que Cristo muriera por ti? ¿No lo consideras como lo máximo? ¿Como lo más importante en tu vida?
Tener por inmunda la sangre es decir, Cristo murió, así, nomás. Debería de significar lo más importante para ti y lo que te haga cambiar tu vida. Si tú menosprecias la sangre del pacto, eso quiere decir que vas a comenzar a esforzarte para tratar de ser salvo por ti mismo. El que no aprecia la sangre del pacto va a terminar esforzándose por querer ser salvo a sí mismo, la salvación por obras. Cuando tú aprecias la sangre del pacto en su justa medida, eso te anima a una dedicación total al Señor. Y es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? No seamos, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 16, no seamos como Esaú, que era un profano, que las cosas espirituales las desdeñó. Mi primogenitura, ¿no? Se la vendo por un plato de lentejas a Jacob. No seamos como Esaú, despreciando las cosas importantes en la vida cristiana. Esto es sagrado. La sangre de Cristo es sagrada. No es inmunda, porque fue el precio que Jesús pagó por tu reconciliación. ¿Qué debería provocar esto en nosotros? La mayor entrega a Dios, la mayor dedicación a Dios. ¿Por qué nos entregamos a Dios? ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le servimos? Por la cruz, hermanos, por la cruz de Cristo, donde Él derramó su sangre. Algunos creyentes en la época de este escritor de Hebreos, algunos creyentes estaban ¿qué? Tomando por inmunda la sangre del pacto. Qué pecado tan terrible. Que no nos pase, hermanos. Que la consideremos como lo más valioso y que provoque en nosotros la mayor dedicación a nuestro Dios. El tercer pecado que menciona el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece? ¿Qué más? El que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué significa hacer afrenta? Desafiar, ponerse en contra, resistir. Eso es hacer afrenta. Es como si alguien quisiera pasar y no lo dejas. No, aquí no pasas. No, ¿cómo no? Yo quiero pasar. No, aquí no pasas. Te estás haciendo afrenta, lo estás resistiendo. Resistir al Espíritu Santo, hermanos, eso es. El trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es? En el creyente. Porque eso que me están diciendo es cuando no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Cuando no conoces a Cristo, Él te redarguye de pecado y te lleva a Cristo. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en el creyente? Darle a conocer más de Dios, ¿para qué? Para una santificación. O sea, para que el creyente viva dedicado a Dios, guiado por el Espíritu Santo para obedecer a Dios. El trabajo del Espíritu Santo es dirigirnos en la voluntad de Dios. Hacerle afrenta al Espíritu de gracia, ¿qué significaría? Rechazar su guianza. Entonces, rechazas la guianza del Espíritu y vives bajo sus propios términos. Eso es hacer afrenta al Espíritu. Lo que el apóstol Pablo dice, vivir en la carne y no en el Espíritu, ¿no? Vives en la carne porque vives en tus propios deseos. Vivir en el Espíritu, ¿qué significaría? Ser guiado por el Espíritu, ocuparse del Espíritu, Romanos 8. Pero si no le haces caso a la voz del Espíritu en la Biblia, si no obedeces al Espíritu Santo, lo estás resistiendo. Ese es el pecado. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo le pertenece administrar la gracia divina. Por eso dice aquí, en el 29, dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué le dice el Espíritu de gracia? Porque el trabajo del Espíritu Santo hoy en día es administrar la gracia de Dios para nosotros. La administración de la gracia de Dios viene a través del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Él es el administrador de la gracia en este mundo. Por eso es el Espíritu de gracia. Así es que
resistirlo, ¿qué implicaría? Rechazar la gracia de Dios. ¿Saben ustedes que ese es el pecado imperdonable? En Mateo 12:32, el Señor Jesús dijo estas palabras. Mateo 12:32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El pecado imperdonable es ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? Resistir al Espíritu Santo. Hacer afrenta al Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes habrá que viven haciendo afrenta, resistiendo al Espíritu? El Espíritu le dice, vente por acá, y nosotros decimos, no, me voy para acá. Oye, necesito que vengas a orar. Levántate temprano hoy a orar. Es la voz del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué haces? Me quedo otro ratito en la cama. La cama está tan a gusto. Y ahorita que se vienen los fríos, no, que voy a estar levantando, ¿no? Entonces, ¿le vas a hacer afrenta al Espíritu? ¿Qué no quiere Él que te dediques a la oración? ¿Que te levantes más temprano a hacer un rato de oración antes de salir de tu casa? ¿No será que Dios te está diciendo eso? Pero resistimos. Me acuerdo de la voz, de las palabras de Esteban en su predicación. ¿Ustedes vieron Esteban el que fue apedreado? Ese capítulo largote del libro de los Hechos donde viene toda su predicación. Él está hablando de la historia del pueblo de Israel desde el inicio. Y luego la conclusión de Esteban fue, ustedes siempre resisten al Espíritu de Dios. Ustedes siempre resisten. El pecado más terrible que pudiera existir es que nos resistamos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo resistes? Cuando no le haces caso, cuando vas en contra de él. Y cuando lo resistes, ¿sabes qué es lo que pasa? Efesios 4:30. Lo contristas, lo entristeces. El Espíritu Santo vive en ti, es una persona. Y así como el padre se entristece cuando ve a su hijo en rebeldía, en rebelión, que no hace caso a lo que le decimos, todo lo que le decimos es para su bien, pero no nos hace caso. Qué triste. Imagínense cómo se siente Dios cuando nos dice, hey, mira esto, y nosotros lo contristamos, lo entristecemos. Cuando lo resistes también, en vez de hacer su voluntad, haces la tuya. En Gálatas 5:17 nos habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu, que batallan contra sí. Dice ahí Pablo, para que no hagáis lo que quieren, lo que ustedes quieren, para que no hagas lo que quieres. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu batallan. ¿Quién ganará? ¿Quién está ganando en tu vida? Ojalá que comience a ganar más el Señor, el deseo del espíritu. Cuando tú haces los deseos de tu carne, que es una consecuencia de resistir al espíritu, dice Gálatas 6:8, que vas a cegar corrupción. Luego no te andes quejando. Porque luego vienen con nosotros y, hermano pastor, es que esto, pastor. Pues sí, es que elegiste los deseos de la carne. Estás cegando corrupción. Tú sembraste deseos de la carne, estás cegando corrupción. Contra eso, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que nada. ¿Qué creemos? ¿Que con una oración todo se va a solucionar? ¿Sí? Los cristianos somos muy dados a pensar que con una oración todo se soluciona. ¿Sí? Estamos cegando corrupción en nuestra vida, puras cosas malas por lo que sembramos en el pasado, y pensamos que orando al Señor, Señor, cambia por favor esto, Señor, cambia. Pues no, Dios no lo va a cambiar. Eso es algo que nosotros debemos cambiar a través de sembrar hoy, ¿verdad?, lo que queremos ver cosechado el día de mañana. Si el cambio se va a dar, si obedeces hoy. Comienza a obedecer hoy para que mañana veas cosas buenas, pero las cosas que hiciste mal no las vas a solucionar, no las vas a remediar.
Estaba esa ilustración muy famosa, ¿no? De un padre de familia que una vez confrontó a su hijo. Era un adolescentillo que la mamá le hablaba seguido al papá para que lo disciplinara porque estaba en rebeldía y no obedecía. Y el papá le dijo, mira hijo, tu mamá a cada rato me está hablando y tú no haces caso y tú no haces caso. Parece que no te das cuenta de lo malo que es tu pecado. Así es que de ahora en adelante, cada vez que tu mamá me diga, te acuse de algo, ¿verdad? Entonces voy a clavar un clavo en tu puerta, en la puerta de tu recámara. Y así fue. Cada vez que la mamá le decía algo, él pues disciplinado, lo que fuera, pero clavaba un clavo, clavaba un clavo. Llegó un día en que el muchacho entró a su recámara y cerró la puerta, se acostó en la cama, vio lo que no había visto, no sé por qué no lo había visto, su puerta llena de clavos, toda, de arriba hasta abajo llena de clavos. Y eso hizo que él reaccionara y se alarmara. ¿Tanto así he desobedecido? ¿Así soy de rebelde? Y le pegó en el corazón. Realmente se arrepintió y fue con sus padres y les dijo, padres, perdónenme, no me había dado cuenta de lo mal que me he portado. Por favor, perdónenme. ¿Saben que lo que lo hicieron los papás? Por supuesto lo perdonaron. Y el papá fue y quitó todos los clavos de la puerta. Se quedó ahí una puerta totalmente agujereada. Las consecuencias no se eliminan. ¿Tú crees que sí? Las consecuencias no se eliminan. La labor del Espíritu es guiarte en los deseos de Dios para que te vaya bien. ¿Es fácil seguir a Dios? No. ¿Quién te dijo que era fácil? ¿Lo que el Espíritu Santo te propone es fácil? No, es difícil, es incómodo, es peligroso a veces, es te causa molestias, pero es lo mejor. Es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú lo haces, te va a ir bien. La voluntad del Espíritu es buena, agradable y perfecta para ti. Pero si tú lo resistes, estás sembrando en la carne y vas a cegar corrupción. Eso no es algo que Dios quiera para tu vida. Hacer afrenta al Espíritu cuando deberíamos de ser dóciles a la voz del Espíritu Santo. Ser guiados, pensar, andar, ocuparnos en el Espíritu. Conclusión, hermanos. Si verdaderamente eres un cristiano, entonces hay 3 cosas que deberías evitar. Evitar. O en su defecto, dejar de decir que eres cristiano. ¿Sí, no? ¿Qué deberías dejar? ¿Qué nos dice Hebreos? Dejar de pisotear al Hijo de Dios. Dejar de tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Y dejar de hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y aquí tenemos en estas 3 cosas como si podríamos ver aquí a la Trinidad, ¿no? Podríamos ver a la Trinidad. Porque cuando pisoteas al Hijo de Dios, estás estropeando tu relación con el Padre. Luego, la sangre del pacto, ¿quién la derramó? Jesús. Y después, ¿quién te dirige? El Espíritu Santo. Aquí tendríamos el pecado contra la Trinidad reflejado. Son pecados graves que el creyente puede cometer contra Dios. ¿Y por qué son graves? Ya leímos el versículo 26. Si alguno peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y el juicio comienza en la casa de Dios. ¿Qué deberíamos hacer, hermanos? Apreciar al Hijo para tener una buena relación con el Padre. Amar la cruz, la obra de Cristo. Y deberíamos de ser obedientes a los deseos del Espíritu. Dice también el libro de Hebreos,
si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y después vean lo que dice el capítulo 12, versículo 25. Dice ahí: mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién está hablando en este momento? Pues el pastor. No, espero que no piensen eso. Ojalá que no estén pensando que estoy hablando yo, hermanos. Yo aquí estoy actuando como un vocero de Dios. Espero, con el mayor temor posible, reverente delante de Dios, ser un buen portavoz de Dios. Está hablando Dios, no yo, ¿ok? Porque estoy predicando la palabra. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Luego sigue diciendo los versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué hay que hacer, hermanos? En vez de desechar al Hijo de Dios, de pisotear, ¿qué es? Tengamos gratitud. Cristo es el regalo del Padre para nosotros. Tengamos gratitud por el Hijo, valoremos al Hijo. Y mediante ella, mediante esa gratitud, ¿qué dice? Sirvamos a Dios motivados por la cruz, motivados por la sangre del pacto. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia a través de la guianza del Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.